Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Te lo entrego todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma y te la doy, con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, sin medida, con una infinita confianza, porque sé que tú eres mi Padre. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Ya hemos arrancado en serio esta semana. Ya este es el segundo día de nuestras tareas, obligaciones, responsabilidades, compromisos, acciones. Esta es la experiencia de la vida personal de cada hombre y de cada mujer. Hoy es día festivo, porque estamos celebrando la fiesta patria nuestra, la independencia de Colombia, el grito aquel que se dio la independencia en 1810. Y aún así todavía seguimos dominados. Ya seguimos dominados, esclavizados, manipulados, cercados, sin poder hacer muchas cosas. Si salimos con los nuestros nos lo roban, si tenemos el carrito nos lo quitan, si tenemos el celular nos lo roban, si tenemos la bicicleta nos la roban, si tenemos la moto también, nos roban en la propia casa. Entonces miren que seguimos casi que todavía esclavos, manipulados, porque las fuerzas del mal siguen funcionando. Pero aún así no podemos perder la esperanza ustedes y yo. En la liturgia de hoy continuamos con la proclamación del libro del Éxodo, en la que ya Moisés, con el pueblo a la espalda, el Señor los lleva atravesando el desierto, obstinado el faraón con sus ministros, sus carros, sus caballerías. Vienen detrás del pueblo de Dios de Israel, unos corren, otros vienen detrás de estos para retomar los presos, o quizás como esclavos en Egipto. Pero el Señor tiende la mano y la ayuda. El Señor apresura el paso de su pueblo. El Señor hace que Moisés abra las aguas del mar. El Señor hace pasar su pueblo con los pies secos, porque hizo 2 murallas al lado y lado, con unos vientos fuertes de aguas, y el pueblo alcanzó a pasar. Y cuando ya venían detrás los egipcios, con faraón, con carros, con caballería, entonces el Señor le dice a Moisés: la justicia es justicia, estos vienen a hacernos mal, juntemos las aguas. Tocan con la vara de poder las aguas, se juntan, y luego la palabra dice: y se hundieron como plomo en las aguas formidables, faraón, jinetes, caballos y caballería. Eso es muy significativo, que se hundan en las aguas. Que no les olvide, el mal tiene que sucumbir en la experiencia de la misma humanidad. Y la experiencia de la humanidad son ese movimiento de aguas que van y vienen, mares, ríos, lagos, etcétera, unas veces calmos, otras veces tempestuosos. Estas son, y los malos no pueden sobresalir, tienen que sucumbir y profundizarse en las aguas formidables. Es decir, la justicia tiende a condenar y a enjuiciar a cada quien por sus obras. Al bueno lo premian, al malo ya saben cuál es su propio castigo. ¿Ven? Mas sin embargo, en el contexto del Evangelio hay una realidad. Desconocemos que Jesús vive en medio de las realidades humanas. Por eso Jesús, predicando en un pueblo fuera de Nazaret, que es su propio pueblo, entonces allá llegan su mamá y sus hermanos de Nazaret a visitarlo. Entonces la gente de ese pueblo le dicen a Jesús: vea, que salga, ya está su mamá y sus hermanos que lo buscan. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús simplemente generaliza su mensaje, generalista, porque es que no es para uno, sino para todos. ¿Y cuál es la familia de Dios? La humanidad.
¿Cuál es la familia de Jesús? La humanidad. Por eso Jesús, al que le dice que su papá, su madre y sus hermanos lo esperan, entonces Jesús viene y le dice a él, venga, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y echando una mirada a todos los que están con él, él dice, vea, estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, estos todos son familia mía, son mi hermano, mi hermana y mi madre. A veces este término, mal entendido por algunos hermanos nuestros que en medio de su ignorancia, sin saber y sin conocer, van enseñando lo que no es, entonces simplemente dicen, vea, esos son los hermanos y las hermanas de Jesús, de las cuales la palabra afirma, y entonces no se sabe de quién son, si eran de José, si eran con María, si eran de María con otro, este o aquel. Entonces siembran la duda de las circunstancias. Aclaremos ese término. En el contexto del Antiguo Testamento se denominaban fraternos, es decir, hermanos, los que habitaban en una misma región, en un mismo pueblo, en una misma ciudad. Esos eran hermanos. Y los que habitaban en otro pueblo no eran hermanos de ellos porque entre ellos allá eran hermanos. ¿Ve cómo se identificaba la fraternidad? Ahora, ¿quiénes eran los hermanos y las hermanas de Jesús? Y su madre y su padre y todos, como lo identificaban entre los humanos. Eran todos los que habitaban en Nazaret, porque él allí nació en Belén, pero creció en Nazaret. Allí creció en medio de todos. Y al crecer en medio de todos, entonces simplemente esa era su familia. Pero él buscaba el resto de su familia que estaba en los otros pueblos. Por eso iba a anunciar el evangelio y la palabra y el mensaje y el reino. Y cuando le dicen, tu madre y tus hermanos de allá te buscan, él dice, no, es que mi madre y mis hermanos están allá, aquí y más allá, donde hay otro pueblo. Y entonces ahora sí, generalizan la familiaridad divino-humana en la relación de quienes escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Quiénes son estos? En Europa, en América, en África, en Oceanía, en Asia. Estos son hasta ahora todos los hermanos y las hermanas de Jesús. Donde haya cualquier persona que crea, que viva, que espere en la fe para poder unirse a la experiencia comunional de Dios Padre, en el Hijo que redime y en el Espíritu que santifica. Esa es la familia de Dios. Ustedes y yo, aparte de nuestros apellidos y toda la relación cultural que podamos tener. Todos son también mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahí tenemos, queridos amigos, queridas hermanas. Miremos la pildorita espiritual en la que estamos trabajando y ahora nos corresponde en el tercer artículo del credo. Creo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo. Creo en el Espíritu Santo que viene en la segunda procesión del Padre y del Hijo. ¿Qué es segunda procesión? Segundo envío, porque el primer envío fue el de Jesús, primera procesión. Segunda procesión, segundo envío. El Hijo dice, me voy y desde el Padre les enviaré el Espíritu de la verdad. Ese Espíritu de la verdad que los asistirá, los iluminará, los defenderá, los guiará, los llevará, los formará, los instruirá, los santificará y los va a salvar. Si ustedes quieren, por supuesto. Entonces ese Espíritu es. El Espíritu no obra solo, obra con la potestad del Padre, con la fuerza del Hijo y con la gracia suya propia que tiene como divinidad. Esa es la divinidad completa. En Pentecostés celebramos la fiesta de la divinidad plena, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que permanece en la iglesia, solo, no, con la fuerza del Padre, con la potestad del Hijo y con el poder de santificar que tiene el mismo Espíritu. Esos son los tres primeros artículos del credo en los que creemos absolutamente en una divinidad, una y trina, donde son tres personas distintas, de una sola naturaleza divina, todas iguales en su dignidad, y son Dios. Son Dios pleno
en el cielo y en la tierra. Luego continuaremos, Dios mediante, con la segunda parte del credo, que es cuando hacemos confesión de fe sobre la comunión en la iglesia. Y ya miraremos, Dios mediante, que continúa. Ánimo, hoy es festivo, no se les olvide. Los invito a que participen hoy de la celebración eucarística, así sea por televisión, la de Televis, que es un pregrabado que ya hicimos de la Eucaristía celebrada con motivo de la independencia de Colombia, en su fiesta patria. Ánimo, estimados amigos, excelente jornada. Que los bendiga el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Buen día.